Lo que cuando comentamos esto es todos los mecanismos que el cuerpo puede utilizar para prevenir que el cuerpo pierda sangre. Exacto. Entonces, una pregunta a mi compañera en la mañana, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué nos va a servir esto? Los tiempos, ¿para qué nos va a servir? Hay varias formas de utilizar los tiempos de coagulación, ¿no? El INR, el TPTA, hay muchas utilidades. Desde las personas que van a ser quirúrgicos, ¿cuántos se acaban de hacer cirujanos, plásticos? Entonces, cuando van a querer hacer una operación ustedes, lo primero que van a pedir, ¿qué va a hacer? Justamente hacer una prueba de sangría, un tipo de sangría, un tipo de coagulación. Prueba de coagulación, ¿para qué? Para poder operar, para poder entrar al quirófano. Porque si tenemos alguna alteración en estas pruebas, probablemente va a pasar algún problema. Y si aún así es un paciente que es de riesgo, que tenemos que operarlo sí o sí, tiene alteraciones en la coagulación, tenemos que tener tenemos que estar preparados, mejor dicho, para poder solucionar algún problema que pueda suscitarse entre la cirugía. Es igual que si un paciente tiene una anemia, por ejemplo, de 9 de hemoglobina, y tiene que entrar, por ejemplo, a una amputación porque tiene una amputación de la condilla en el inferior derecho porque tiene un pie diabético, tenemos que ver que va a perder alta sangre en la amputación. ¿Qué tenemos que ver? Que probablemente tengan que tener ya compatibilizados paquetes globulares para que en la cirugía simplemente pidamos a banco de sangre y nos den los paquetes globulares. Es igual que el paciente tiene plaquetopenia y tiene una apendicitis aguda, no le voy a decir que porque tienes plaquetopenia no te voy a operar, ¿no? Tengo que operar, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que capaz tengo que transfundir plaquetas. ¿Para qué? Para poder normalizar el nivel de lo que es plaquetario para que no haya algún problema en la coagulación. Entonces, todo eso viene, todo tenemos que tener en cuenta. Ahora, muy aparte de la parte quirúrgica, todos los factores de coagulación, más que todo en la parte ya con el propio coágulo, va a intervenir los factores de coagulación. Y la mayoría de los factores de coagulación son proteínas. Y estas proteínas, muchas de ellas, sintetizadas en el hígado. Entonces, cualquier alteración que tengamos en nuestro hígado va a llevar justamente a alteraciones en la coagulación. Nosotros conocemos como esteatosis hepática, ¿no? Tengo un hígado graso, dicen. Ese hígado graso, por ejemplo, que puede tener una persona que puede progresar. No todos los hígados grasos son alcohólicos, entonces puede progresar una cirrosis. Cuando llegamos a una cirrosis, ¿qué quiere decir? Cuando llegamos a una fibrosis hepática, así igual que el riñoncito, por ejemplo, cuando se comienza a fibrosar, comienza a tener una insuficiencia renal crónica, ya no produce lo que es la eritropoyetina, ¿no? En el hígado, ¿qué vendría a ser? Ya deja de cumplir sus funciones normales. ¿De qué? De síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, ya no se sintetiza factores de coagulación. ¿Cómo está la coagulación en sus pacientes? Va a estar alterada, tendencia a sangrar. Y miren, y aunado aquí les hacen úlceras varicosas, alteraciones en la parte de la circulación intestinal, pueden hacer hemorragias digestivas altas y rápidamente llevarlos a la muerte. Entonces, para todo esto va a servir justamente la coagulación. Entonces, si tenemos una lesión que se llama una posibilidad por un corte, entonces la primera parte que se va a dar dentro de todo este punto de lo que es la parte de la coagulación va a ser el espasmo vascular. Y ese espasmo vascular muchas veces va a estar mediado por, como dice el doctor Rosano Alor, una contracción ingénica, prácticamente se va a componer la parte de la musculatura lisa de los brazos, que es una arteria original. Es por ello también que ustedes seguramente han escuchado cuando hay un accidente o hay una amputación de un brazo, dice, rápidamente hay que unir, no rápidamente hay que ir a la cirugía para poder revascularizar. Muchas veces esa revascularización es difícil. ¿Por qué? Porque se contrae las arterias y al momento de contraer, no estaban unidas ahí bien, ¿no? Pero cuando se corta, una viene para acá y viene para acá. Se podrán unir fácilmente y no se pueden unir fácilmente porque se han contraído. Entonces, ¿qué es lo que también ustedes miran en el pollo? Ustedes cuando han comprado un pollo, se le cortan el cuello acá, ¿no? Ahí miren las arterias. Una arteria está acá abajo en el cuello y otra está acá arriba en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Se ha retraído. ¿Por qué? Porque había una contracción urgente. Secundaria, traumatismo, se ha tenido un cuello. ¿Estamos de acuerdo? Otra persona es esto.
que sustancia que va a generar una vasoconstricción. Después que se da la parte de la vasoconstricción, que viene la formación de tapón plaquetario. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar donde hay la lesión se van a ir adicionando las plaquetas. Y estas plaquetas que se van a ir adicionando va a ser en gran medida unidas con el factor de von Willebrand. Van a estar ahí, va a ser como un puente, obviamente, para que se pueda unir justamente a la región que tenemos determinada. Alteraciones, por ejemplo, en el factor de von Willebrand va a generar, mejor dicho, que no se forme la agregación plaquetaria en ambos puentes. Entonces, hasta acá vemos que estamos participando solamente de las plaquetitas. Entonces, hasta acá viene una parte importante, lo que es el tiempo de sangría. Cuando hablamos del tiempo de sangría, han hecho el tiempo de sangría, todos han hecho el tiempo de sangría sin querer queriendo cuando se han hecho la punción de su dedito. Todos han hecho el tiempo de sangría. ¿Cuánto más vamos a sangrar su dedito? Un minuto más o menos máximo, no sangraba más. Igual ya hizo su menduta por plaquetal. Ahí hizo esta competición. ¿Hizo la coagulación en ese ratito? No, hizo una vasoconstricción, un espasmo muscular y la formación de esta plaquetaria. Es por eso, como no es un coágulo propiamente dicho, ¿qué hacía? Oye, un falta capilar, apretaba nuevamente, rompían este taponcito de plaqueta que estaba prácticamente todavía débil y nuevamente salía la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque solamente estaba contando la primera parte de la circulación. Entonces, si yo tengo un tiempo de sangría prolongado, digamos que hagamos 10 minutos de tiempo de sangría, sigue sangrando. ¿Dónde está el problema? ¿En la formación del coágulo o está el problema en la agregación plaquetaria? Va a estar en la agregación plaquetaria. Entonces, eso es una pregunta de examen, probablemente que haya venido. Si no tengo un paciente que tenga una alteración de tiempo de sangría, ¿cómo se le va? Lo demás, coagulación está bien, TPT está bien, todo lo demás está bien, y el tiempo de sangría está alterado, obviamente vamos a decir que tiene un problema en las plaquetas, en la agregación plaquetaria, o que se llama la formación de tapón plaquetaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene otra parte importante. Un paciente que recibe aspirina. ¿No has escuchado de la aspirina? Todos tienen aspirina, paciente que tiene un infarto cerebral, paciente que tiene un infarto cardíaco, se le da con tratamiento de larga data lo que es aspirina. Por eso le dan lo que es el clopidogrel, que también es un antiagregante plaquetario. Entonces, en antiagregante plaquetario, yo le doy ese fármaco. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a hacer ese fármaco? Es un antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir? Que no se forme, que no se pegue prácticamente las plaquetitas. Entonces, ¿cuánto estará el nivel de plaquetas en ese paciente que toma aspirina? Está normal, muchas veces, está normal. Pero ¿qué va a pasar? Esta aspirina no va a permitir que las plaquetas se puedan adhesionar. ¿Me entienden? Entonces va a tener buena cantidad de plaquetas, pero las plaquetas van a ser funcionales, no, van a ser disfuncionales. Entonces es por eso que una persona que esté recibiendo aspirina y tenga que ser sometida a una cirugía grande, ¿la podrán operar o no la podrán operar? La coagulación va a estar bien, el diente va a estar bien, todo el tiempo va a estar bien. ¿Cuál es el que no va a estar bien? La parte del tipo de sangría va a estar prolongada probablemente. Entonces no se va a formar un buen tapón plaquetario. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas personas? Como las plaquetas están disfuncionantes, ¿qué doy? Plaquetas funcionales. Que si a los pacientitos muchas veces les da plaquetas, una transfusión plaquetaria, ¿no? Un concentrado plaquetario, ¿para qué? Para darle al paciente plaquetas que sean funcionales y podamos de alguna manera hacer la cirugía. Obviamente si es de emergencia. Y si es una cirugía electiva, o sea, no es de emergencia, y el paciente recibe aspirina, ¿qué tengo que decir? Decirle que suspenda la aspirina. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 7 días. 7 días, ¿para qué? Para que no haya efecto de la aspirina y sus plaquetas vuelvan a ser funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Después de eso, ¿qué viene? Ya viene la generación del coágulo sanguíneo y después ya cuando viene con esta quirúrgica, es decir, cuando viene la fibrina, que va a ser un coágulo, la retracción del coágulo, y básicamente va a haber un coágulo definitivo. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya vamos avanzando. Como hemos visto, ¿no? Acá va a estar prioritariamente conocido el factor de von Willebrand, que va a estar en la parte de la luz endotelial. ¿Para qué? Para que se pueda, de otra manera, unir a lo que
que es la parte de las plaquetitas. Si está alterado el factor de von Willebrand, por ejemplo, no va a haber adhesión. Si no se adhiere, no vamos a generar el tapón plaquetario. Ahí mismo, estas mismas plaquetas que van a secretar, pues les vamos a ver si secretamos que vamos a generar acá una contracción, una vasoconstricción, un vaso vascular, que va a ayudar obviamente a controlar lo que es un vaso. Lo va a controlar si es un vaso pequeño. Si es un vaso grande, difícilmente va a ser controlado, ¿no? Sigamos ahora. Entonces, nuestro vaso lesionado, después viene las plaquetas, comienzan a formar las plaquetitas, y después ya comienza la aparición de la fibrina. Aparece la fibrina propiamente dicha, y después ya viene la extracción de cobre para un cobre definitivo, obviamente que pueda sostener y que pueda mantener un tapón, ¿no? Para que no pueda salir de la circulación. Entonces, ¿qué vemos acá que necesitamos? Dos cosas, igual que una pared, ¿no? Construir una pared. Cuando construimos una pared necesitamos tanto ladrillos como cemento. Entonces, ¿el ladrillo quién va a hacer? Las plaquetas. ¿Y el cemento quién va a hacer? La fibra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que sostiene todas las fibrinas? No es cualquier gente que, como ustedes han ido a ver, no sé dónde, ahí a la playa y cuando van a los muelles, ¿qué hay? Hay grandes cantidades que se llaman de piedras y encima de las piedras que ponen, mallas. Entonces, esas piedras que vendría a ser las plaquetas, y esa malla que vendría a ser justamente la fibrina. Si yo quiero deshacer ese muro que han puesto de esta pared, ¿qué tengo que hacer? Volarme la malla. Si yo quiero deshacer este coágulo, ¿qué tengo que hacer? Volarme la fibrina, la malla. Entonces, las sustancias que van a poder lisar a este coágulo, ¿qué va a hacer? Van a poder destruir o van a desnaturalizar a quién? A la fibrina. Y así obviamente voy a lisar el coágulo. Puede ser que en el cuerpo va a haber un equilibrio, tanto de formación de coágulos y también de eliminación de coágulos, cuando ya este coágulo ya no sea necesario. Cuando ya no sea necesario, tengo que eliminar ese coágulo formado. Entonces, ¿cómo lo voy a eliminar? Justamente degradando a quién? A la fibrina. ¿No? Por ejemplo, ¿con qué acción? Por ejemplo, con la plasmina, por ejemplo, vamos a hacer más adelante. Sigamos ahora. Entonces, acá vienen los feos de ustedes, ¿no? La parte fea que son factores de coagulación y cosas de memoria. Uno de sus compañeros dijo, no sé qué cosa es la DS, qué cosa es la delta, no sé cómo es. Una interesante. Lo que sí es cierto es que hay factores que siempre van a preguntar. Generalmente hasta acá siempre tienen que aprender estos factores. El fibrinógeno 1, trombina, factor tisular y calcio. Generalmente hasta ahí. Preguntan siempre estos factores. 1, 2, 3, 4. Después, ¿qué otro factor siempre van a preguntar? Lo que son los antihemofílicos. Dentro de los cuales el factor 8 es el antihemofílico A. Entonces, realmente esos factores que se acuerden bien, yo soy feliz. Los nombres, el factor 8 es el factor antihemofílico A. ¿Qué quiere decir? Las personas que tienen hemofilia A, ¿cómo va a estar el factor 8? Disminuido. Entonces, si un paciente tiene una hemofilia y el factor 8 está disminuido, ¿qué tengo que hacer? Primero, gozar cuánto de factor 8 tengo. Y si tengo un déficit de factor 8, ¿qué tengo que ponerle? Factor 8. Entonces, le pongo factor 8 para dar de una manera manejar los hemófilos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, no, fin. Sí. Este y el calcio, magnesio, proteína. Los demás, muchas veces preguntan, pero no, eso en particular no las va a preguntar mucho de acá. Así todo de acá arriba. Sepan bien. Son la protrombina que sea factor 2. Siempre. Sigamos avanzando. Entonces, al final, ya sea por una vía o otra vía, que vamos a quedar biofísica, al final, ¿dónde vamos a llegar? A sustancias activadoras de la protrombina. Si yo llego a sustancias activadoras de la protrombina, ¿para qué? Pues activadoras de protrombina, ¿para qué? Para que conviertan la protrombina en trombina. Y esta trombina, como acá, ¿qué va a pasar? Va a ser la forma, va a promover la formación de fibrinógeno, fibrina. Y esta fibrina prácticamente va a ser las cables, los anclajes para que podamos dar el coágulo de fibrina. Entonces, ¿dónde comienza todo? Con las sustancias activadoras de la protrombina. Desde ahí comienza. ¿Qué quiere decir? Que desde ahí comienza la vía común. Desde acá comienza la vía común. Antes tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca.
¿De dónde se comienza la parte común? Cuando está en la espiradora de la protrombina. Si nosotros tenemos en cuenta eso, acá tenemos la protrombina, ¿cierto? Que es la que convierte en trombina. La protrombina que se convierte en trombina. ¿Qué necesitamos ahí? Calcio. Entonces, ahora se dan cuenta, no sé si les he explicado, si les he explicado sobre la práctica. Cuando ustedes han sacado sangre en el tubito azul, han sacado prácticamente en el tubito celestito que dicen, ¿cierto? Después que sacó la sangre del tubito celestito, ¿se coagulaba o no se coagulaba en ese tubito? La sangre. ¿Por qué no se coagulaba? ¿Por qué no se coagulaba? Porque tenía una sustancia quelante del calcio. ¿Qué es el calcio? ¿Qué es quelante del calcio? Le va a quitar el calcio de dónde? De la sangre. Si yo le quito el calcio de esa sangre, ¿qué va a pasar? ¿Podrá convertirse la protrombina en trombina? No se va a convertir. ¿Se va a coagular? No se va a coagular. Entonces después lo han hecho centrifugar, y después que lo han centrifugado, en la parte supernodante que recibe el plasma, lo puesto en otro tubito, y en ese tubito, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han agregado ahí? Sí, ahora sí que le han agregado cloruro de calcio, ¿no? ¿Por qué le han agregado cloruro de calcio? Estoy agregando el calcio. ¿Y qué hemos dicho al toque que tiene que hacer? Van a tomar un tiempo. ¿Por qué va a tomar tiempo? Una vez que yo le eche esto, el calcio, ¿no? ¿Qué va a pasar? La protrombina va a pasar a la trombina y al final vamos a tener la. ¿Estamos de acuerdo? Echábamos y vamos viendo así el tubito y poco a poco se forma como una gelatina, ¿cierto? Entonces, esa gelatina, ¿qué quiere decir? Que ya estamos acá formando la parte de lo que es la. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso que ustedes han usado esa prueba. El tiempo de protrombina. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar la protrombina? Porque se comienza en trombina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está la explicación de lo que se hace en la práctica. Como vemos acá, al final de cuentas están nuestras plaquetitas ahí agregadas y al final las mallas, ¿se acuerdan de lo que es los ríos o el mar? Está justamente, ¿qué va a ser justamente los campos de fibra, la fibra prácticamente verticular que va a estar ahí, va a estar enmallada. ¿Para qué? Para poder detener justamente las plaquetas y tomar un poco de ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero deshacer este coágulo, ¿qué tengo que hacer? Volarme justamente de estas fibras de fibrina. Entonces, cualquier terapia que yo vuele las fibras de fibrina, lo que va a hacer es que se destruya este coágulo. En el cuerpo hay eso, sí, finalmente acuérdense que hay un equilibrio de formación y destrucción de los coágulos. No siempre los coágulos van a ser buenos en nuestro cuerpo, siempre va a haber un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, cuando ya se inicia, cuando se inicia la coagulación, ahí tenemos la parte de lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca y la vía intrínseca. Extrínseca, como dice, traumatismo en la pared, no va a estar propiamente directamente relacionado con la sangre, y lo que tenemos ahí, ¿dónde va a iniciar con quién? Con el factor tisular. El factor tisular va a marcar la vía extrínseca. Entonces, siempre preguntamos de esta parte, ¿qué es la vía extrínseca, vía intrínseca? Entonces, se pregunta eso. No sé, les gusta siempre preguntar. Entonces, seguramente también va a venir una pregunta de acá. Lo que es la vía extrínseca, obviamente vamos a iniciar con el factor tisular. Y obviamente la parte de la vía intrínseca, como se inicia con la propia sangre. Una sangre por traumatismo de la sangre se va a iniciar, o con la exposición al colágeno en la superficie. Va a comenzar a ir a través de lo que es la vía intrínseca. Sigamos avanzando. Entonces acá está la clásica, ¿no? Cascada de la vía intrínseca y la vía extrínseca. La clásica. Todos los con A, como dices, activados. ¿Qué es lo importante para mí? Que la vía intrínseca se inicia con la parte del contacto con el colágeno, sino con el traumatismo de la sangre. Y obviamente la vía extrínseca, ¿con qué se va a iniciar? Con el daño tisular y con el factor tisular. Para mí, ¿qué me importa? Ya sea vía intrínseca o vía extrínseca, ¿dónde va a llegar? Puedo hacerlo como esa parte de acá. Y esta parte de acá, ¿cómo se va a llamar? El complejo articulador de la protrombina. Este complejo articulador de la protrombina es lo fundamental.
¿Quién va a constituir? El factor 5. ¿Quién va a estar? Los fosfolípidos de membrana. ¿Y quién va a estar? El factor 10 activa. Tanto de este lado como de este lado, ¿a quién van a activar? Al factor 10 activa. Entonces, ¿qué puede venir primero? ¿Quién es algo común entre ambos sitios? El factor 10 activado. Tanto por acá, va a decir. Y al final, ¿qué necesitamos para que progrese eso? Calcio. Si no hay calcio, triste la vida, no va a progresar. Es por eso que toda la parte de los procesos anticoagulantes que van a quedar, van a hacer precipitar el calcio, van a quitar el calcio de la sangre, van a anticoagular. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que nosotros agreguemos nuevamente el calcio, como hemos hecho en práctica. Y al final ya viene la clásica. Esto sí o sí tienen que aprender. No va a decir que de protrombina se va a fibrina. De protrombina se va a trombina, de trombina se va a fibrina y luego después viene lo que era fibrina. Esta parte sí o sí también aprenderse. Yo no voy a decir que me canten de memoria y recitar, ¿no? Desde acá. Lo más importante simplemente, ¿cuál es? Este punto de acá, que viene a ser el complejo activador de la protrombina. ¿Estamos de acuerdo? Y acá comienza todo. Y como hemos visto, el calcio es prioritario. Es por eso que en las prácticas, cuando hemos echado en esta parte el fluido rosa del intestino, no se coagula. ¿Por qué no se coagula la sangre en los vasos? Hay varios motivos. Lo primero, por la superficie lisa de los vasos. Prácticamente el endotelio va a estar intacto, ¿no? No va a generar ningún tipo de rugosidades. Pero hay sitios donde sí puede haber rugosidades, por ejemplo, en una placa teromatosa. En una placa teromatosa, de que hay el corazoncito, ¿cómo va a estar la superficie? ¿Va a estar lisa? Va a estar áspera. Entonces nos propicia de que podamos tener una coagulación que vamos a ver después. El hipocálice obviamente también eso va a generar que no se pueda formar coágulo. Y la tromboglobulina. Y esa tromboglobulina, junto con la trombina misma que está, se conoce que la protrombina se convierte en trombina, y esa trombina per se va a activar junto a estos dos, como este complejo va a activar la proteína C, que va a tener una acción anticoagulante. Entonces, como dice, la fila de fibrina y antitrombina 3, esta antitrombina 3 va a funcionar también como anticoagulante. Entonces, como se tiene esta antitrombina 3 funciona como un anticoagulante, tenemos fármacos también que vamos a usar justamente la acción de antitrombina para poder hacer la anticoagulación. ¿Y cuál es ese fármaco que usamos ahí? La heparina. Pues si la heparina es una antitrombina 3 y potencia su acción de 100 a 1000 veces. ¿Qué quiere decir? Hay un fármaco que nosotros ponemos por vía subcutánea, viendo menos que se llama heparina, y que vamos a activar prácticamente a la antitrombina 3. Y la antitrombina 3, al estar más activada, me va a generar más acción anticoagulante. Es una forma, por ejemplo, de anticoagular a las personas, que nosotros a los pacientes. ¿No? Sigamos avanzando. Y como he dicho, si hablamos de lo que es la lisis de los coágulos, la destrucción de los coágulos, se puede que se llama, va a haber en el cuerpo una vía para poder destruir estos coágulos. Así como se forma, también se va a destruir. ¿A través de quién? De la plasmina. ¿Y de dónde viene la plasmina? Justamente viene del plasminógeno. ¿Cómo se convierte el plasminógeno en plasmina? A través de la activador del plasminógeno tisular. Entonces, ¿qué quiere decir? En el cuerpo se va a liberar la activador del plasminógeno tisular, ¿qué va a ir? Va a convertir el plasminógeno en plasmina, y esa plasmina, ¿qué va a hacer? Va a ir poco a poco degradando las fibras de fibrina. ¿Estamos de acuerdo? Y si degrada las fibras de fibrina, ¿qué va a pasar con el coágulo? Se va a ir poco a poco disolviendo. Es lo normal. Entonces viene la pregunta hacia ustedes. En nuestro cuerpo, en situaciones que se llamen de alguna enfermedad, ¿necesitaremos que se destruya los coágulos o no? Sí, ¿no? ¿Cuándo? Cuando haya un émbolo en cualquier lugar, cuando el émbolo vaya a cualquier sitio. Un ejemplo de émbolo que vaya, por ejemplo, el lado izquierdo, donde se va a ir a la parte del cerebro, obstruye una arteria cerebral media, izquierda o derecha, y que va a generar un infarto cerebral, no infarto cerebral, un infarto cerebral.
Y este infarto cerebral va a matar, por ejemplo, la mitad del cerebro, va a hacer isquemizar la mitad del cerebro. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer urgentemente? Disolver ese coágulo, ¿sí? Tenemos que disolverlo. ¿Qué tiene ese coágulo? Tiene plaquetas y tiene fibrina. ¿Qué le tengo que dar? Justamente una sustancia que me elimine ese coágulo. Es una sustancia que destruye las fibras de fibrina. Entonces, ¿le daré plasmina? Puede ser que sí, pero no se utiliza plasmina. ¿Qué se utiliza? Se utiliza el activador de plasminógeno tisular. De forma exógena se le va a inyectar esto. ¿Cómo se llama el fármaco? Se llama el actilice o la teplasa. Yo le inyecto de forma externa este activador de plasminógeno tisular. Entonces, ¿qué va a pasar en el cuerpo? Va a haber gran conversión de plasminógeno en ¿quién? En plasmina. Y como hay harta plasmina en nuestro cuerpo, ¿qué va a generar? Destrucción de la fibrina. Entonces, si el coágulo está acá en la cabecita, y le meto que se llama esta parte, lo que es el activador de plasminógeno tisular, va a generar alta plasmina y va a destruir ese coágulo, ¿sí? Yo destruyo ese trombo, ese coágulo, estoy haciendo una terapia de trombolisis. Entonces se llama esa terapia de trombolisis. Ahí viene el problema en el término, una trombolisis cerebral. ¿Por qué hay una trombolisis cerebral? Porque un coágulo, un émbolo cerebral, en mi cerebrito, y mi cerebrito me está generando una obstrucción. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar ese coágulo y ya soy feliz, ¿no? Entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Dónde más puedo usar este trombolisis? Por ejemplo, si yo tengo un infarto agudo de miocardio. Si tengo un infarto agudo de miocardio, ¿qué ha pasado? Probablemente una placa arterioventosa, una placa inestable se ha desprendido, un coágulo se ha desprendido en forma distal y ha obstruido una parte de la circulación coronaria. Es un coágulo, ¿sí o no? ¿Y ese coágulo qué va a tener? Plaquetas, ¿sí? Fibrina. ¿Qué tengo que dar? Una terapia antifibrinolítica, ¿para qué? Para poder destruir ese coágulo. ¿Qué le voy a hacer? Una trombolisis. Otro sitio donde se puede ir ese coágulo. Digamos, estamos acá, una mamá tiene fusión y hay varices, ¿no? En los inferiores, ¿qué va a pasar? Se forma un coágulo, ¿y dónde se va a ir disparar el coágulo? Ven acá inferior, al corazoncito de la aurícula derecha, el ventículo derecho. ¿Dónde se va después? Al pulmón, ¿no? Entonces, en el pulmón, ¿va a poder seguir avanzando? No, se va a atracar. ¿Qué nos va a dar? Un tromboembolismo pulmonar. Si es un tromboembolismo pulmonar masivo, grande, me va a generar a mí un shock. ¿De qué tipo? Obstructivo, ¿sí? Obstructivo. Entonces, si me genera un shock obstructivo, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Tengo que lisar ese coágulo. Hay dos maneras: quirúrgicamente entro y le saco el coágulo, o voy a. O la cuarta tendría que ser ponerle una terapia de trombolisis. Una trombolisis. ¿Y qué vamos a generar? Le pongo este activador de plasminógeno tisular, le genera más plasmina y va a disolver ese coágulo que está en mis pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para todo lugar se puede usar. Las dosis van a variar, no es la misma dosis, van a variar las dosis. Pero ahí viene una pregunta interesante, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene, digamos, un TEP masivo, una embolia pulmonar masiva, y que lo voy a trombolizar, le pongo este actilice, le pongo este activador del plasminógeno tisular, ¿solamente va a actuar en el pulmón o en todo el cuerpo? En todo el cuerpo, ¿sí o no? En todo el cuerpo va a actuar. Entonces, en el lugar que yo no quiero que actúe, va a actuar. Digamos que ese paciente ha sido hace una semana operado de una gran cirugía abdominal. ¿Qué quiere decir? Que han hecho cortes. ¿Y qué quiere decir también? Que hay bastante formación de coágulos ahí, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo doy esta sustancia? ¿Qué va a generar? Más plasmina. ¿Qué vamos a tener? Destrucción de las fibras de fibrina. O sea, todos los coágulos que están ahí conteniendo la hemorragia ahí bien bonito, se van a disolver. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a ser una hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos conviene? No nos conviene. Entonces, pero ¿qué pasa si el paciente tiene un infarto cerebral? Un infarto cerebral más grande, digamos una tercia, la media, la mitad del cerebro se está muriendo. Le tengo que trombolizar, pero siempre va a haber ese riesgo de que pueda haber en otro lugar un sangrado que no queramos. Por ejemplo, si el paciente de 70 años viene que no puede mover, no puede mover la mitad del cuerpo, no puede mover, 1 hora de evolución, bruscamente se instauró, que probablemente sea un ACV isquémico,
un coágulo ciego de la cabeza. Probablemente también el paciente tenga una fibrilación auricular, ¿no? Porque como está latiendo irregular el corazón, se forman coágulos y ¡fum! Disparó un coágulo, un émbolo hacia la cabecita y generó un ácido isquémico. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Trombolizar. Tengo que ponerle esta sustancia para poder disolver ese coágulo, ¿no? Rápidamente, lo más rápido posible, porque entre más tiempo pasa, más neuronas van a ir muriendo. Está clara esta parte, pero también así como hay indicaciones de urgencia, porque si yo no le doy esa trombolisis, ¿qué va a pasar? Si yo le doy a tiempo, probablemente se disuelve ese coágulo y el cerebro se rescata y probablemente la persona va a volver a tener sus actividades normales. Pero si no le doy el tratamiento, ¿qué va a pasar? Se va a morir la mitad del cerebro y la persona va a quedar con la secuela neurológica de por vida, por siempre, de que no va a poder mover la mitad del cuerpo y va a quedar con una secuela neurológica importante. Pero muchas veces también esta terapia de trombolisis puede generar lesiones severas. Digamos, yo he visto clarito, una vez me acuerdo, 2 veces he visto eso, que cómo se han muerto con la trombolisis. Por ejemplo, una vez vino un señorcito, tenía un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y le comienza, como tiene un infarto de miocardio, ¿qué hay que hacer? Hay que reperfundir. ¿Cómo reperfundo? Le pongo la terapia de trombolisis, ¿no? Para alisar el coágulo. Le puso, mejor que estaba hablando con su esposa, no sé muy bien, y de repente, y quedó ahí. Y Dios no empezó a respirar, comenzó a bajar inclusive la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasó? Al toque lo reanimamos, todo, intubamos, le damos a tomografía y una hemorragia intracerebral masiva. ¿Qué había pasado? Seguramente que acá hemos estado alisando el coágulo de acá del corazoncito, pero acá arriba seguramente tenía un aneurisma, pues una formación, ¿qué será? Pues, ¿no? Que cuando le hemos metido el lactilice, ha alisado el coágulo acá, estamos felices, pero también alisó el coágulo acá, ha destruido el coágulo acá. Y como es el que estaba conteniendo toda esa parte de la hemorragia, ¡plum!, ha sangrado de forma diferente. ¿Ustedes creen que teniendo este lactilice en la sangre va a poderse formar coágulos? Por más que hagamos lo que hagamos por gusto, es simplemente lo que nos quiere hacer ese tipo de función. Es por eso que cuando se da una terapia de trombolisis, tiene que firmar un consentimiento informado porque se puede morir esa persona. ¿Ya? Cuando Dios no quiere, ustedes algún día sus papás van a llevar al hospital corriendo, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Está con el cuerpo básicamente paralizado, está con lejía, tiene un ACV isquémico, es decir, tiene que firmar consentimiento informado de trombolisis. Entonces, saben a lo que se están atendiendo, que puede también fallecer a su familiar. Pero si se hace, si sale bien, recupera. Si no sale bien, puede sangrar. Si no se hace, simplemente queda con la secuela neurológica para siempre. Generalmente está contraindicada la trombolisis cuando tenemos una anticoagulación con enoxaparina o con warfarina. Estamos anticoagulados con eso, es una contraindicación relativa, ¿no? Entonces se dice, no, mejor no darle trombolisis. Trastornos que generan hemorragia, deficiencia de vitamina K. Acuérdense cuáles son los factores de vitamina K, siempre van a plantear la frecuencia fija el examen. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9, 10 de proteína. Sí. También para ingresar, creo que ustedes han preguntado eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores dependientes de proteína K? Vitamina K. Estos son 2, 7, 9, 10. ¿Ya? Y la proteína C. Siempre. Entonces acá vemos algo interesante. ¿Qué tenemos acá? La protrombina. Entonces, ¿qué nosotros hemos allá en el laboratorio? El tiempo de protrombina. ¿Qué quiere decir? Y si yo tengo una deficiencia, por ejemplo, de vitamina K, una alteración de la producción de esta protrombina, ¿cómo va a estar mi tiempo de protrombina? ¿Disminuido o alargado? Va a estar alargado. Un paciente que no tenga síntesis hepática de la protrombina, ¿cómo va a estar el tiempo de protrombina? Como tiene poquito, va a estar alargado. Entonces, todos los pacientes que tengan problemas hepáticos, problemas en la formación de la protrombina, o inclusive los pacientes que tengan deficiencia de vitamina K, ¿cómo va a estar la protrombina? El tiempo alargado. Y dentro de las hemofilias, ¿cuál es dicho que se tiene que acordar? La hemofilia A, y esta hemofilia
¿quién va a estar el factor, qué factor va a estar disminuido? El factor 8. Entonces, si el paciente está con factor 8 reducido, ¿no? ¿Qué tengo que darle? Factor 8. Si el paciente viene por factor 8. Acuérdense que los hombres son los que van a desarrollar la enfermedad y las mujeres solamente pueden ser portadoras. Y otra parte importante es lo que es la plaquetopenia. Cuando hablas de plaquetopenia, ¿qué quiere decir? Que las plaquetas van a ir bajando progresivamente. ¿Cuál es lo normal de plaquetas? De 150.000 a 450.000, ¿no? Eso lo sabemos siempre. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿qué quiere decir? Que el mismo cuerpo genera anticuerpos contra estas plaquetas. Si genera anticuerpos contra estas plaquetas, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos van a ir, van a unirse a las plaquetas y ¿qué van a hacer? Destruirlas. Y al momento de destruirlas, ¿cómo va a estar mi recuento plaquetario? Disminuido, bajito. Entonces, si me bajan la cantidad de plaquetas, por ejemplo, a menos de 50.000, dice, puede haber sangrados. Menos de 10.000 puede fallecer. ¿Y por qué fallecerían esos pacientes? ¿Cuál es la principal causa de fallecimiento? Sangrados masivos y más que todo, ¿dónde? A nivel cerebral. Hay que tener mucho cuidado a nivel cerebral. A nivel cerebral, cualquier traumatismo puede generar un pequeño sangrado y ese sangrado puede seguir a llevarme a una hemorragia intracerebral y nos puede llevar a inclusive una muerte cerebral. Entonces imagínense que tengamos un paciente con 10.000 de plaquetas. He visto yo pacientes que vienen con 2.000 de plaquetas. Una vez vi un paciente con 0 de plaquetas. Cero, pues. Entonces, un pequeño sangrado, ¿se podrá formar el tapo plaquetario? No se va a formar, pero va a seguir sangrando. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esa parte? Está fácil, ¿no? Entonces, si viene un pacientito que tiene baja cantidad de plaquetitas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el límite de transfusión? Más o menos 20.000 plaquetas. Menos de 20.000 plaquetas ya debemos iniciar la transfusión sí o sí. Menos de 50.000, si es que hay sangrados, nosotros iniciamos también la transfusión. ¿Qué quiere decir? Tengo 50.000 plaquetas y no tengo sangrado, pero de una otra manera todavía dejarlo ahí, ¿no? El paciente no va a poder transferir, puede soportar. Lo que pasa es que tengo 50.000 plaquetas y comienzo a tener epistaxis, sangrado. Tengo que transfundirle ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta que tenemos trastorno de coagulación? Bien clásicamente, cuando hay sangrados en las encías y epistaxis. Clásico, un paciente que está coagulado, que está con problemas de las plaquetas, ¿qué viene? ¿Sabe usted qué? Estoy bebiendo mi warfarina y me empezó a salir sangre de las encías. ¿Qué van? Saca su INR o su control, está con plaquetopenia, o si no está con un INR o la tripropromina de contra alargada. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces lo que hemos hablado, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de trombos, es donde se forma, y émbolos es prácticamente cuando se dispara este trombo. ¿Dónde está formando el trombo? Digamos acá en la parte del miembro inferior izquierdo, ¿no? O puede ser un trombo, puede ser en la cavidad izquierda, en la parte de lo que es el ventrículo, por ejemplo, después de un infarto. Cuando se dispara ya va a ser los émbolos. ¿Cómo dice que la trombosis o para la formación de trombo? Vamos a tener 1, 2 y 3 cositas que siempre van a coexistir para que se forme este trombo. ¿Cómo se llama eso? La actividad de Virchow. Siempre también preguntan la actividad de Virchow, siempre preguntan eso. ¿A qué se refiere? Primero, ¿qué tiene que haber, qué cosa tiene que haber en el cuerpito? Éxtasis sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre no corra, que no progrese, que esté estacionada. Por ejemplo, cuando tengamos nuestra mamá que tiene sus varices y está viajando de acá a Lima, sentada, ¿cómo va a estar la varices? Presionada. ¿Podrá haber un buen flujo sanguíneo? No. ¿Va a estar en éxtasis ahí? Sí. ¿Te puede formar un coágulo? Sí. Otro, lesión endotelial. Acá por ejemplo es inserción de un catéter, de una zona, un catéter más central. Pero también para ver más o menos esa lesión endotelial clásica, es lo que vamos a estar comentando en la parte de la arteria coronaria. En la arteria coronaria que tenemos un acúmulo de lípidos, ¿sí? Lo que se va a formar la placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa va a lesionar el endotelio. ¿Va a ser liso, bien bonito el endotelio? No. Entonces ya va a generar una lesión. Entonces, ahí que se va a ir formando. Se puede ir formando un trombo.
se dispara ese trombo que va a generar a final de cuentas un infarto agudo de miocardio. Y otro estado importante es la hipercoagulabilidad. ¿Qué es hipercoagulabilidad? Que la sangre que sea más fácilmente coagulable. ¿Cuándo se da? Puede hacerse eso con inflamación, pero lo más importante cuando se da un estado de hipercoagulabilidad es en las neoplasias, en los cánceres. Cuando son un cáncer avanzado, un cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata o cualquier tipo de cáncer, lo que va a generar es que el mismo cuerpo comience a tener más posibilidades de formar coágulos. Entonces, imagínense, si aparte de eso el paciente está con unas varices, entonces ¿qué va a pasar? Que se va a formar un coágulo que va a generar, por ejemplo, una trombosis venosa profunda. Se va a trombosar la vena de acá y el paciente dice, no comienza, llueve sobre mojado, se podría decir. El paciente está con su cáncer capaz ya metastásico, un cáncer de mama metastásico a pulmón, y de repente nomás está tranquila la señora, ¿no? Viviendo ahí, capaz en forma paliativa. ¿Y qué pasa? Viene al hospital, ¿sabe usted qué? Desde hace 2 días se me hincha mi piel. Van a mirarlo, está como una pelota y este chiquitito, normal. ¿Qué ha pasado? Probablemente se ha formado un coágulo. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo que van a hacer es la parte de la anamnesis y lo que es la parte de la semiología. ¿Cuándo van a hacer eso? El próximo año, van a hacer lo que es importante. ¿Qué van a decir? Filiación. A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué enfermedades tiene? Tengo cáncer de mama, estadio clínico 4. Basta que diga eso, usted me está diciendo que capaz que no está libre de coagulabilidad. Y si ya está inflamado mi pierna, probablemente ¿qué tenga que pueda tener? Una trombosis venosa profunda. ¿No? ¿Qué tengo que hacer entonces en ese caso? ¿Cómo diagnostico entonces? Tengo que mirar flujo, si hay un flujo de sangre, ¿no? De la vena. ¿Qué le va a pedir? Un ecodoppler, por ejemplo, un doppler venoso. Con eso voy a diagnosticar. Entonces, si estas personas tienen mayor posibilidad de formar coágulos, ¿no? Entonces, si se forma un coágulo acá en la miembro inferior, si se dispara, ¿dónde se va a disparar? El pulmón, ¿sí? Entonces también tienen, estos pacientes con cáncer, tienen gran posibilidad de hacer tromboembolismo pulmonar. Es por eso que vienen por su cáncer, que vienen con bastante disnea, con dolor en el pecho. Es que capaz es progresión de la enfermedad. No. ¿Qué ha pasado? Probablemente se ha disparado un coágulo y ha generado un TEP, tromboembolismo pulmonar. Entonces, poco a poco se va deteriorando esa persona y al final termina falleciendo de alguna u otra forma. Del lado, como dice, el lado arterial que tenemos acá, un miembro, un canto donde se va a disparar. Si se va para arriba, se va a hacer isquémico en la cabecita. Si se va para abajo, ¿qué vamos a tener? La arteria renal y la arteria mesentérica inferior. No mesentérica inferior. ¿Qué va a pasar? Si se va a la arteria renal, hace una trombosis renal. Si se va a la arteria mesentérica, va a haber una trombosis mesentérica. Si el paciente que es un viejito, que tiene fibrilación auricular, que tiene propensión a hacer coágulos, va al hospital, desde ayer no puedo hacer deposiciones, estoy aquí como embalonado el estómago. ¿Por qué? Como se ha trombosado la arteria mesentérica, podrá haber riego sanguíneo y no hay riego sanguíneo. ¿Quién está ahí full? Bacterias. ¿Qué va a hacer las bacterias? Van a proliferar, no van a circular. ¿Qué va a pasar? Poco a poco hace una peritonitis a toda y el paciente va a fallecer. La mortalidad de una trombosis mesentérica es más allá del 90%. O sea, prácticamente, aunado que el paciente tiene fibrilación auricular, aunado que el paciente probablemente tenga un cáncer, aunado que el paciente tenga 80 años, simplemente la muerte está asegurada. Por más que sea lo que sea. Ya, entra a cirugía, el cirujano es macho, va a entrar a la cirugía, dice, vamos a entrar a cirugía, ya, lo va a operar, lo opera. ¿Qué va a encontrar dentro del estómago? Va a encontrar intestino necrosado, pues, ¿no? Porque está así como se infarta el corazón, se infarta el intestino. Entonces va a encontrar intestino necrosado, violáceo. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo van a poder resucitar algún? No, tienen que retirar el intestino que está alterado, ¿no? Como ustedes han hecho anatomía, ¿no? Prácticamente es como un abanico, ¿sí? Tienen que cortar en esa parte, ¿sí? En abanico. Hacen la resección intestinal. ¿Cuántos metros? Pues de 2, 3, 4, 5 metros. A veces solamente el paciente queda con 1 metro, 2 metros de intestino. Si ustedes creen que un paciente con 2 metros de intestino va a poder vivir, no va a poder vivir, va a poder absorber sus nutrientes. No. Simplemente, ¿qué va a hacer? Al final
va a terminar en una falla intestinal, se va a desnutrir. Peor aún, como no come, ¿hay proteínas? No hay proteínas. Si no proteínas, y han unido ahí con una sutura, ponen ahí unión con sutura metálica, ¿no? O sea, en tu ente. Término terminal. ¿Qué ganas de tirarle estructura? Todas las estructuras a veces por haber, si es que no va a pegar eso. ¿Por qué no va a pegar? Porque no hay proteína. ¿Por qué no hay proteína? Porque el paciente está desnutrido. El caso come. ¿Qué hay que hacer? Darle nutrición por acá parenteral. ¿Ustedes creen que cualquier persona va a poder tener nutrición parenteral? Cuesta caro. Cada bolsa está como 3.000 soles. Diario va a cantar una bolsa. Entonces, es terrible, tanto gasto para la seguridad social o para muchas personas. Finalmente, sus pacientes fallecen, no tienen buen pronóstico de vida. Y el lado venoso, lo que hemos comentado, una trombosis no está profunda, ¿no? Que el coágulo se forma acá en nuestras venas. ¿Y dónde se va a ir? Al pulmón. ¿Qué nos va a generar? Una embolia pulmonar. Y una embolia pulmonar, si es grande, ¿qué nos puede generar al final de cuentas? Un shock. ¿De qué tipo? Obstructivo, y al final el paciente puede fallecer. Entonces, si es grande la lesión, si es un ácido isquémico importante, si es un tromboembolismo pulmonar importante, o si es que se llama la parte de un infarto de miocardio que no puedo repercutir con stent, ¿qué tengo que poner? A fin de cuentas, en todos esos casos que tenemos, un coágulo, y ese coágulo que tiene fibrina. ¿Qué tengo que hacer entonces? Poner este medicamento, que es prácticamente, como dice acá, activador del platinógeno tisular. Pero de forma recombinante, ¿no? Prácticamente por tecnología genética se ha producido este tipo de medicamentos. Y al final de cuentas vamos a poner, ¿qué va a activar este? El plasminógeno va a activarlo a plasmina, y la plasmina va a destruir las fibras de fibrina, y así va a ser su acción. ¿Está clara esa parte? ¿Se van a olvidar? Entonces, cuando acuérdense, ¿cuánto cuesta este medicamentito? Más o menos cuesta 3.000 soles. ¿Cada cuánto vamos a usar? Vamos a usar 2 frasquitos, porque se usa más o menos 0.9 miligramos por kilogramo de peso. El 10% se pone en bolo y después se pone el resto en infusión de 1 hora. Nosotros hacemos trombosis cerebral. Entonces, usamos 2 frasquitos, o sea, el frasquito se pone 6.000 soles. Imagínense, una vez se rompió, por una enfermedad lo rompió. Triste, pero ya no se quería morir. ¿Por qué? Porque tiene que pagar, pero no cuesta caro. Nosotros hacemos trombosis en el hospital, que en la guardia también empezó a hacer, Boyena dice que empezó a hacer también. Lo importante es dar tratamiento cuanto antes, al menos si es cerebral, tengo que correr. ¿Cuánto es el tiempo de ventana para que pueda funcionar una trombosis cerebral? Más o menos son 3 horas. Ampliado hasta 4 horas, muy ampliado hasta 6 horas. Pero lo óptimo sería 3 horas. ¿No? 3 horas. Y ahí viene lo que es como un comentario, ¿no? Tiempo puerta-aguja. ¿Cuál es el tiempo puerta-aguja? Van a escuchar muchas veces puerta-aguja, puerta-balón. ¿Qué es puerta-aguja? Que el paciente ingresa al hospital hasta que yo le ponga la medicación. ¿Cuánto es el tiempo óptimo puerta-aguja para poder iniciar esta medicación? Es 1 hora. Entre menos mejor. ¿Qué quiere decir? Que yo ingreso y digo, ¿sabes qué? Este tiene probablemente un ácido isquémico. ¿Cuánto yo tengo que demorarme máximo en tomar la decisión? 1 hora. ¿Qué quiere decir en esa hora? Que yo tengo que tomar exámenes de laboratorio, tengo que ver cómo está su perfil de coagulación, porque si está anticoagulando, no es una comunicación relativa. Tengo que analizar su historia clínica anterior, si es que ha tenido cirugías, si tiene cáncer, ese tipo de cosas. Tengo que sacar la tomografía cerebral para ver si no. Porque imagínense, no voy a y al final arriba tiene una hemorragia. ¿Le pongo esto? Con esto lo mato, pues no. Entonces, aquí va muchas veces había pequeñas hemorragias, no son que se llaman perceptibles al médico, y le ponen la crisis, triste, pues, ¿no? Una hemorragia más. Y ahora, no, eso no quiere decir que si es isquémico no va a sangrar. Le puedo poner la pilice, le puedo lisar, pero ese coágulo que ha estado ahí obstruyendo la arteria ha generado lesión, ¿sí? Ya ha habido isquemia de esos vasos. Al final puede convertirse un ACV isquémico en un ACV hemorrágico también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta parte de la trombosis cerebral es un tema delicado, ¿no? Hay que estar monitorizando. En cualquier momento el paciente puede irse para el otro lado. Entonces se le puede morir. Seguimos avanzando.
drogas como se sabe en medicina para anticoagular. ¿Cuáles son? Clásicamente la heparina, lo que es el bajo peso molecular que es la enoxaparina. La heparina no fraccionada con la heparina sódica. ¿Hay escuchado de enoxaparina? Seguramente sí en el COVID, ¿no? Todos los pacientes con COVID les ponían enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas, con la intención de disminuir las microtrombosis periféricas, pulmonares, que se llaman reportar, se usan. Si yo tengo un paciente anticoagular, obviamente le voy a dar enoxaparina, a una dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, a una dosis máxima de 100 miligramos por día. Lo que es la heparina no fraccionada, lo que es la heparina sódica, ¿no? Ella se da en forma subcutánea o también se da en forma de endovenosa. Si yo quiero anticoagular con la heparina, ya no es acá así como cada 12, no es un bolo, sino tengo que poner en infusión continua. La dosis es 80 miligramos por kilogramo y después te dan una dosis de 18 unidades kilogramo hora, por ejemplo. Entonces es diferente la forma de aplicación. Pero lo importante es que la heparina, ¿con quién va a actuar? Con la nitromina 3. Va a potenciar fracción y al final vamos a anticoagular. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. ¿Con qué va a actuar anticoagular? Con lo que es la warfarina. Si uso la warfarina, ¿qué va a activar? La vitamina K. ¿Y cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9, 10 y proteína 6. Básicamente todo eso va a inactivar la warfarina. Entonces, si yo tengo un paciente que se comienza a sobreanticoagular con la warfarina, ¿qué le daré? Vitamina K para revertir el efecto. Ahora, si yo quiero, si está sobreanticoagulado y está sangrando, así como me dice, está sangrando por toda la zona, vomitando sangre, ¿le daré la vitamina K para que poco a poco vaya fluyendo? No, ¿qué es lo que le rápidamente? Como son factores de coagulación, ¿dónde están los factores de coagulación? En los eritrocitos, en el plasma. En el plasma, ¿sí o no? Entonces le daré plasma fresco congelado, le daré paquete globular o le daré concentrado plaquetario. Plasma fresco congelado. Destituyo los factores y al final revierto la acción de la warfarina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fácil, ¿sí? ¿Qué pasa con la warfarina? Hay que ir poco a poco controlando su actividad. ¿Cómo se calcula su actividad? Con el tiempo de protrombina, más específicamente con lo que es el INR. ¿No? El INR es la relación entre el tiempo de protrombina del paciente y el control de lo que tenemos, de lo que estamos en nuestro laboratorio. Pero, ¿cómo se da? Se da en unidades. No tiene digamos, una unidad específica, ¿no? Porque puede ser que es tiempo de tiempo, pasa que el tiempo se va, no va a tener una unidad. ¿En qué se va a dar? Justamente en números, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Generalmente de 0.9 a 1.3. ¿Cuál es el promedio que yo siempre digo? El INR, 1. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros estamos normales, felices y contentos ahorita, ¿cuándo tenemos INR? 1. ¿Cuándo tenemos de creatinina? 1. Menos de 1 debe ser. Entonces, ¿qué pasa cuando damos la warfarina? Ese 1 poco a poco va a empezar a aumentar. Tenemos que meter en 1.5, 1.6, 1.7, 2. Cuando llega a 2, estoy contento. ¿Por qué? Porque el rango de anticoagulación con la warfarina es cuando el INR está entre 2 y 3. Ahí soy feliz. Entonces, yo para usar tiempo de protrombina, para hacer INR, ¿esto cómo tienen que hacer? Tienen que sacar sangre, ¿sí o no? Para la persona y ver que esté coagulando, bueno, la máquina que es más fácil. Pero tengo que sacar sangre, ¿sí o no? Entonces, esto es un poquito tedioso. Entonces, y este paciente se puede sobreanticoagular o infraanticoagular. Entonces, cuando se infraanticoagula es el problema, porque si, imagínense, es un paciente que forma coágulos, porque tiene una fibrilación auricular, y está menos anticoagulado, ¿qué puede ser? Que puede formar un coágulo y ¿qué va a pasar? La vida se va y genera un ácido isquémico. ¿Nos conviene? No nos conviene. Y si se sobreanticoagula, ¿qué va a pasar? Puede haber una hemorragia masiva y chao. Entonces, en base a eso vienen los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué quiere decir? Salen unos nuevos fármacos con la intención de que sean más seguros y más rápidos de anticoagular. Ahí vemos el rivaroxaban y el apixaban. Entonces, le damos, desde la primera toma, el paciente ya está anticoagulado. ¿Cuál es el problema? El costo. Son costosos. Mientras que esto puede costar 10 centavos, esto va a costar, que se llama, el tratamiento de mes 300, 400 soles. Entonces, prácticamente es un sueldo para unas personas que no tengan dinero, ¿no? Y aparte de eso,
Si estamos sobre anticoagulante con warfarina, ¿qué le damos? Plasma fresco congelado, hemos dicho, ¿sí o no? Acá le damos plasma fresco congelado, no se revierte, no es la reversión completa. Tiene que tener sus antídotos, y sus antídotos muchas veces no lo van a tener en todos los sitios. Mientras que el plasma fresco congelado en todo lugar, en todos los sitios donde hay un banco de sangre, para estos nuevos anticoagulantes orales no hay. Pero ¿cuál es la ventaja? De que rápidamente se va a anticoagular y sí o sí ya no tengo que estar pinchando al paciente para sacar el INR y para estar regulando la dosis de la warfarina. Los pacientes tienen ahí su cartilla de anticoagulación de warfarina. 1. Después 1,5. ¿Qué quiere decir 1,5? Una tabletita y media. Una tabletita y media, toda la semana. Después 1,5, 1,3/4, 1,3/4, así están sus tabletas de anticoagulación. Entonces ya no sabes qué hacer, no se sube mucho, se baja mucho, estás ahí en el juego. Para que se mantenga estable es todo un acto. Entonces, ese es el problema. Dentro de las que es la prueba de coagulación, lo que ya han hecho en la clase, en la teoría, ¿no? La prueba de tiempo de sangre y el tiempo de hemorragia, más o menos 6 segundos. ¿Qué va a valorar? Plaquetas y segregación plaquetaria por el seno. Tiempo de coagulación, más o menos 6 a 10 minutos. Han hecho en el tubito rojo, han ido moviendo hasta que se pone un coágulo. Ya está, ya se han hecho. El tiempo de protrombina, también lo han hecho, ¿no? Han agarrado el tubo celestito, lo han puesto que sea en un quelante de calcio, por eso que no se anticoagulaba, lo han centrifugado, el sobreladante lo han puesto en otro tubito, y después que le han agregado calcio, como el cloruro de calcio. Como ya tiene calcio, ¿qué vamos a hacer? Que la protrombina se convierta en trombina. Y vamos a mirar cuánto tiempo se convierte en gelatina. ¿Cuánto tiempo más o menos pasamos? 12, 15 segundos, ¿no? Convertido en gelatinita. ¿Qué vendría a ser eso? El tiempo de protrombina. Pero eso usamos en la práctica clínica normal. No, yo no miro, por ejemplo, el tiempo de protrombina. Yo miro el frente del INR. ¿Por qué? Porque entiende como ese coeficiente de normación internacional nos va a dar la relación ya exacta a nivel internacional. ¿Para qué? Para seguimiento con anticoagulación con la warfarina. ¿Cuál es lo normal? De 0,9 a 1,3. Es lo normal. Por eso digo, promedio o 1. Entonces, si yo quiero anticoagular a una persona, ¿dentro de cuánto tiene que tener qué rango? De 2 a 3. Pero si tiene un paciente una prótesis valvular aórtica, metálica, peor si es antigua, ¿nos conviene que esté en 2 a 3? No, un poquito más. ¿Por qué? Porque si se coagula esa prótesis valvular aórtica, prótesis que ya tiene una estenosis y le han puesto una prótesis, se coagula la prótesis, ¿qué va a hacer? Triste la vida, se va a morir, ¿sí o no? Entonces, ¿a cuánto llegamos? De 2.5 a 3.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inclusive ahí se mira lo que es el clip, ¿no? Con el chasquido metálico de la válvula. No, eso sí. Cuando tú vas a ocultar al paciente, tiene la prótesis valvular metálica, y no escuchas el tic metálico, te asustas, pues. ¿Por qué gana ese tic metálico? Porque algo está tapando. ¿Y ese algo que puede ser? Un coágulo. Entonces, ya no es el chasquido metálico, puede ser que esté formándose un coágulo. Nos conviene, no hay que ser un ecocardio para mirar si verdaderamente es un coágulo, si no, la estamos fritos. Y otro tiempo que no hemos hecho en la práctica, pero sí se utiliza bastante, es el tiempo parcial de compresión activado. ¿Para qué va a servir esto? Justamente para cuando queremos anticoagular con heparina. Acuérdense que cuando queremos hablar de anticoagulación con heparina, la heparina se va a usar de forma en bolo y después en infusión continua. Primero se da un bolo de 80 unidades por kilogramo. Si un paciente pesa 70, ¿cuánto sería el bolo? 8 por 7. Más o menos, ¿no? 56.000, ¿no? 5.000, ¿no? 5.600 de bolo, y después se pone a razón de 18 unidades por kilogramo hora. Y se va viendo cuánto está el tiempo del TPT. ¿Cuánto tiene que estar? Más o menos al doble o al triple de lo normal. Si es 30 lo normal, el triple ¿cuál vendría a ser? El doble ¿cuál vendría a ser? 60. El triple 90. El 60 y 90. Ahí lo mantengo la disposición. ¿Y cada cuánto tengo que tomar digamos, el tiempo? Cada 4 horas. Cada 4 horas saco sangre y calculo. Cada 4 horas saco sangre y de acuerdo a eso voy modificando y voy titulando la lista. Y por último pasamos ya como para refrescar nomás a lo que es el grupo sanguíneo factor. Prácticamente ya ustedes están drogas, ya sí o no han hecho esa la parte de lo que es el laboratorio.
Ya tienen, acuérdense que los sistemas, el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO, ¿no? Vamos a tener ahí la clásica, ¿no? A, B y O. ¿No? Ahí tenemos lo que son los antígenos y que son los anticuerpos. Los antígenos, ¿cómo se llaman también? Aglutinógenos. Y las aglutininas son las antígenos. Yo le he puesto ahí para que no se confundan. Entonces viene una preguntita, seguramente van a saber. Es que cuando ustedes han hecho la parte de la práctica del grupo sanguíneo, ustedes han usado un líquido azul, ¿sí o no? Ese líquido azul que han usado decía anti-A, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un antígeno o es un anticuerpo? En la anterior clase le decía que era antígeno. ¿Se acuerdan que es un anticuerpo? ¿No? Por eso que cuando nosotros usamos ese anticuerpo, le echamos digamos, a las personas que tengan un antígeno A, se van a aglutinar. Y esa aglutinación, esa conglomeración, se da ahí in vitro, ¿no? Que vemos ahí cómo se forma como granjitas. Pero en el cuerpo, si yo le pongo a esta persona este tipo de sangre, digamos un A, ¿no? Un suero que tenga un anti-A, ¿qué va a pasar? Se va a aglutinar masivamente. Y si se aglutina masivamente, ¿qué va a generar? Hemólisis. ¿Y cómo se va? Cuando esa hemólisis que podemos tener, al final de cuentas nos va a llevar a una anemia hemolítica y a la muerte del paciente. Entonces, cuidado, no se la queramos hacer las transfusiones. Acuérdense que la A y la B siempre van a tener una codominancia, ¿no? Y el tipo O siempre va a ser recesivo. Y ahí hemos visto la tipificación de la sangre, ¿no? Ya han hecho la tipificación de la sangre, así que no hay mucho que hablar ahí. Acuérdense que, por ejemplo, acá, si tengo agua, si yo tengo un paciente que tiene un tipo de sangre A, por ejemplo, ¿con quién va a reaccionar? Con el anti-A, el anticuerpo A. Entonces, al final, vamos a tener esta parte de acá. Lo que vamos a mencionar acá. Las aglutinaciones. Entonces está fácil, eso ya saben de memoria, ¿sí o no? Entonces, hacemos ahí una preguntita. La primera pregunta es, ¿ya saben que no se preocupen en correr, no simplemente que no les va a recibir. Pero ya saben que acá vamos a poner un anti-A, y anti-B y anti-D. ¿Acá qué vendría a ser? Ahí lo que acá se ha aglutinado o se ha aglutinado. No aglutinación. ¿Y acá? Sí. Entonces, van a poner qué tipo de sangre es. Esta cosa que vamos a hacer. Y lo van a pasar. O, si le traen el papelito y está borrado, ya no va. Me queda que lo puesto y lo trae para acá. Entonces, ¿cómo va a ser? Acá está así, acá está así y acá está así. ¿Qué tipo de sangre es? Tranquilo, tenemos con paciencia. No es algo negativo, ¿no? Está clarito. Pero. No, en mi caso lo paso yo. Después ponga bien su nombre. Acuérdense de esta parte con la sensibilización, cuando hay RH, la mamá es RH negativa, ¿no? Y el papá es RH positivo. Entonces acuérdense que lo que han dicho, ¿no? La enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no? Muchos niñitos nacen con ictericia, han escuchado, ¿no? Y después están en fototerapia, bastante tiempo. Muchas veces se da porque hay una incompatibilidad con el RH. La primera vez la mamá es RH negativa y el hijito que es RH positivo, ¿no?
Primera vez pasa algo, no, pero ya se sensibiliza el cuerpo. Al segundo embarazo hay un problema. Como ya está sensibilizado el cuerpo de la mamá, como ya lo mira como algo extraño al hijito, que ya tiene RH positivo, le va a generar anticuerpos anti-RH, pues anti-D. Nuevamente el hijito que va a tener, ¿qué va a pasar? Va a atacar los glóbulos rojos, justamente el hijito. Y al final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Que haya un hemólisis, que comience a movilizar la sangre. Si comienza a movilizar la sangre, ¿qué va a pasar el niñito? Va a empezar de una u otra forma a producir, como sea, glóbulos rojos, de formas inmaduras. Comienza a salir, por ejemplo, blastos, ¿no? Formas inmaduras de eritrocitos para que cumpla la se da una eritrocitosis fetal, ¿no? Entonces, para que no se dé esto, ¿qué tengo que hacer? Administrar una, ¿qué llaman ustedes? Lo que llaman una vacuna. ¿Qué quiere decir? Como dice acá, el Rogan, como es acá el antígeno T, ¿no? ¿Para qué? Para que la mamá esté, que se llama inmunizada. Ponemos esta vacuna, lo que va a generar que la persona ya sea sensibilizada a este tipo de antígeno. Entonces, cuando tenga un hijito no reaccione directamente con el hijito. Entonces, eso se debería hacer. Debería decir, como está con sus compañeros desde ya, sus enamorados, esa parte ya tienen que ver. Ahí ya comienza. ¿Qué saben qué tipo de sangre es? Ya, vamos a tener problemas. Dime. ¿Para qué tipo de sangre era? Más que todo, en esta parte cuando es RH positivo y RH negativo. Positivo y negativo. La mamá es RH negativo y el papá es RH positivo. Y el hijito nace RH positivo, ¿no? Y por último, siempre puede ser esta parte. O RH negativo, ¿qué vendría a ser? Donador universal. Y el AB positivo es receptor universal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces hasta ahí llegamos con la parte teórica de la fase. Sin querer queriendo hemos terminado.